Buenos días. Es un gran placer hablar con vosotros, con los profesores y profesoras de Cataluña en este tiempo difícil de una pandemia que no nos permite un encuentro cara a cara. Les quiero agradecer mucho la invitación, en especial a los organizadores del ciclo de conferencias y a nuestro amigo y colega Francesc Invernon. Intentaré hablar esta mezcla de portugués y castellano que no es muy elegante, lo sé, pero que podrá quizá ayudar a nuestra comunicación. El título que he elegido para esta intervención, el desarrollo profesional del profesorado. ¿Cuánto tiempo para el futuro? Revela un cierto agotamiento frente al tema y al debate de la profesionalización del profesorado. No hablamos de la profesionalización de los médicos o de los arquitectos, porque verdaderamente no hace falta. Pero de la profesionalización de los profesores sí que hablamos, porque hace falta, porque es necesario, porque hay un problema con eso. Y para empezar, me gustaría identificar algunas tendencias, algunos discursos y prácticas de desprofesionalización del profesorado que han tenido lugar desde finales del siglo XX, desde hace un cuarto de siglo. Estoy pensando en políticas de contratación precaria de los maestros, sobre todo de los maestros sustitutos, muchas veces en muchos países a través de aplicaciones del tipo Uber o otras, lo que es inaceptable. Estoy pensando también en políticas de privatización de la educación, privatización no en el sentido tradicional del término, pero más bien en el sentido de un retorno de la educación a las esferas domésticas o familiares. Estoy pensando aún en los estudios y trabajos hechos en el marco de las llamadas ciencias del aprendizaje, muy influenciadas por las neurociencias y los estudios sobre el cerebro, que en conexión con las tecnologías digitales y los desarrollos de la inteligencia artificial están reconstruyendo, están redefiniendo el campo de la educación y del aprendizaje. Estoy pensando, sobre todo, a la devaluación de la formación universitaria de los profesores a través de programas como ese programa muy conocido en todo el mundo, Teach for America, pero que ahora se está difundiendo en muchos países, a través de los cuales se hace una devaluación de las dimensiones universitarias, las dimensiones intelectuales, de las dimensiones profesionales de la formación del profesorado. Y eso es muy grave, porque la formación es un elemento central de la profesión y no hay profesionalidad sin una formación universitaria, una formación de nivel superior, de alta calidad y de alta exigencia. Estas tendencias de desprofesionalización que tienen lugar hace un cuarto de siglo tienden a profundizarse durante esta crisis pandémica que estamos viviendo. De hecho, esta crisis pandémica está operando como un revelador en el sentido fotográfico del término, un revelador de los problemas de la escuela y de los problemas del profesorado. La necesidad de confinamiento en el hogar ha acentuado las lógicas de privatización de la educación, en ese sentido que le da al término de retorno a las esferas domésticas o familiares. Ha acentuado las tendencias de privatización de una parte y de otra parte ha traído una especie de glorificación de lo digital, que es el nuevo Dios de la educación.
las escuelas y los maestros siempre posiblemente reemplazados por los hogares, las familias y por las computadoras, las tecnologías. A lo mejor se les da un papel de acompañantes, de los trabajos, del aprendizaje de los alumnos, pero hay una devaluación de sus dimensiones profesionales y intelectuales. Los gobiernos, mal preparados, desorientados, han abrazado muchas de estas orientaciones en nombre de la salud pública y muy bien, pero lo han hecho sin una estrategia, lo han hecho sin una capacidad y una visión del futuro de la educación. Y todo esto constituye un escenario muy problemático para la profesión docente porque ni los gobiernos, ni las universidades, donde está la formación docente, ni los líderes escolares han mostrado lucidez y visión de futuro tras esta crisis pandémica. Reaccionaron desorientados, como a la deriva, incapaces de establecer un camino, una línea, una estrategia hacia el futuro. Entonces, que si combinamos las tendencias de desprofesionalización del último cuarto de siglo con la situación actual de la crisis pandémica, sí que hay motivo para nos preocuparnos con el futuro de las escuelas y con el futuro de la profesión docente. En un texto notable del año 2010, Edgar Morin, el filósofo francés, habló de la crisis ecológica para decir que lo más probable es la desintegración del sistema Tierra. Esto es, dice, lo más probable. Lo improbable, pero posible, es la metamorfosis, es la transformación de nuestras relaciones con la Tierra a partir de experiencias, de iniciativas, de muchas cosas que se hacen en todo el mundo, de muchos movimientos, de muchas experiencias, de muchos proyectos que ya existen. Utilizo las palabras de Edgar Morin para las aplicar a la escuela, y en particular a la escuela pública, y en particular al futuro del profesorado. Lo probable, mis amigos, mis amigas, es la desintegración. Lo improbable, pero posible, es la metamorfosis de la escuela y de la profesión docente. ¿De dónde vienen mis esperanzas? Vienen de dos lados. Viene de una parte del conocimiento de miles y miles de experiencias muy importantes que se están haciendo en todo el mundo de cambio, de transformación, de renovación del modelo escolar. Y vienen de otra parte de un hecho muy simple, muy sencillo, pero muy significativo. A lo largo de esta crisis pandémica, las mejores reacciones, las mejores propuestas, las mejores iniciativas, con más sentido educativo y pedagógico, con más creatividad, las han tomado los profesores. En condiciones difíciles, muy difíciles, son ellos, los profesores, quienes han logrado desarrollar las iniciativas más interesantes de transformación de la escuela a través de una colaboración entre sí, de una colaboración entre profesores del mismo centro educativo o de centros educativos distintos, han mostrado, revelado el poder colaborativo de la profesión. Y esto les trajo un importante reconocimiento por parte de las familias y por parte de la sociedad. Y esto es muy, muy importante para el futuro de la escuela y para el futuro de la profesión docente. Uno de nuestros compañeros, el francés Alain Bouvier, ha escrito incluso, y cito,
los profesores salvaron la escuela durante la pandemia. Esto concede a los docentes una mucho mayor legitimidad para actuar en la transformación de la escuela, en su metamorfosis, sin permitir la desintegración, sino, por el contrario, impulsando el cambio de un modelo escolar cada vez más obsoleto. La pandemia, lo he dicho, actúa como revelador, pero actúa también como acelerador de los procesos de transformación de la escuela, y ese es mi punto en la última parte de esta intervención. Por supuesto que ante vosotros no necesito definir el modelo escolar, tal como se ha consolidado y difundido globalmente, mundialmente, a finales del siglo XIX, hace 150 años. Simplifico su caracterización de manera caricatural a través de las tres unidades clásicas del teatro: el espacio, el tiempo y la acción. El modelo escolar se organiza espacialmente en torno del aula y dentro de un edificio escolar propio y específico para la enseñanza, los centros educativos o escolares. El modelo escolar se organiza temporalmente en torno a lecciones, típicamente con la duración de 1 hora, y en torno de un día escolar, de una jornada escolar que se desarrolla con horarios bien definidos y horarios que están en conexión con los horarios del trabajo y del empleo de los padres y de las madres. El modelo escolar, desde el punto de vista de la acción, se basa fundamentalmente en las lecciones que un maestro da, que un maestro imparte a un grupo de estudiantes reunidos en una clase. Todo esto es bien conocido de todos vosotros. Todo esto es una caricatura, pero me permite ser la base para mi argumentación siguiente. Todo este modelo escolar está puesto en cuestión en nuestros días. Ya estaba antes de la pandemia y ahora lo está definitivamente después de la pandemia. La metamorfosis de la escuela es ahora no solamente necesaria, pero es urgente y es posible. No es probable, pero es posible. Y ella tiene que hacer, primero, una diversificación de los espacios dentro de la escuela, una reorganización de los espacios dentro de la escuela y fuera de la escuela. Es la idea misma de capilaridad educativa, lo que ahora está ante nosotros, ante nuestros ojos. Si me permite una metáfora, la escuela puede ser una gran biblioteca, con espacios muy diferentes, donde se trabaja en grupo, individualmente, en pequeño grupo, en grande grupo, donde se hace investigación. Esa es una metáfora que me conviene para traducir la metamorfosis de la escuela. Después, desde el punto de vista del tiempo, la nueva escuela se basa en una diversidad de tiempos, tiempos de estudio, tiempos de trabajo individual, tiempos de trabajo en grupo, tiempos de investigación, tiempos de trabajo en las comunidades, en la sociedad y no solamente en el tiempo de la clase. Y finalmente, desde el punto de vista de la acción, la nueva escuela se basa en un cambio fundamental en la labor, en la estructura del trabajo escolar, de una profesión individual a una profesión colectiva, de un papel de impartir clases a un papel de organizadores, de constructores del trabajo escolar de los estudiantes en diferentes espacios, en diferentes tiempos. Personalmente, lo digo de manera muy franca, no me gustan las metáforas del docente como tutor o supervisor o acompañante,
porque muchas veces estas metáforas, estas ideas traen una disminución del profesor como conocedor, de una relación más funda, más profunda, más compleja del profesor con el conocimiento. Y eso para mí es central en la definición de la profesionalidad docente. Pero estas metáforas, si bien entendidas, si bien comprendidas, pueden ser útiles para mostrar la transición en el trabajo docente a que estamos asistiendo en nuestros días. Podemos producir estos cambios de que estoy hablando a través de una desintegración de la escuela con el recurso extensivo a lo digital, a la inteligencia artificial, transformando las escuelas en lugares de pasaje sin las valorizar en su función de conocimiento, en su función de formación, en su función social y cultural. Lo podemos hacer y a lo mejor eso será lo más probable. Lo menos probable, lo improbable pero posible, es el fortalecimiento de la escuela como bien público, como bien común. Fortalecimiento de la autonomía y de la libertad de los profesores. Fortalecimiento de las dimensiones colectivas del profesorado. Fortalecimiento de estas dimensiones comunes de la escuela, que son para mí el centro de todo el trabajo escolar, de todo el trabajo de los estudiantes, de todo el trabajo social y cultural que se hace en el dominio de la educación. En mi opinión, es aquí, en esta transformación, en esta metamorfosis del modelo escolar, que radica la posibilidad de una nueva profesionalidad docente. Y para que esta profesionalidad docente se desarrolle, será necesario también imaginar nuevas dinámicas de formación docente, crear lo que yo llamo las casas comunes de la formación y de la profesión, las casas comunes de la formación del profesorado y de la profesión docente. Estas casas deben reunir en una nueva institucionalidad, lo subrayo, en una nueva institucionalidad, las universidades, las escuelas, los centros de investigación, los investigadores, las autoridades públicas, todos aquellos y aquellas que tienen responsabilidades en el desarrollo profesional del profesorado. Dentro de estas casas, de esta nueva institucionalidad, es necesario poner en común la formación inicial y la formación continuada. Es necesario poner en común todas las dimensiones profesionales de una profesión, dimensiones teóricas, prácticas, culturales, simbólicas, identitarias. Es necesario poner en común el trabajo de formación con la entrada en la carrera del magisterio, los periodos de inducción profesional, los periodos en que los profesores principiantes necesitan de un acompañamiento para entrar, para se socializar en la profesión. En estas casas se debe poner en común el trabajo de investigación y de investigación sobre las realidades escolares con el trabajo de escrita autoral. Y los autores tienen que ser también los profesores, que tienen que asumir una capacidad autoral. En estas casas se tiene que poner en común la reflexión sobre la educación y las políticas públicas de educación, porque no hay políticas públicas de educación sin la participación de los profesores, sin la participación de los maestros. En definitiva, dentro de estas casas podemos producir la profesión, en el sentido más fuerte de este término, producir la profesión, producir una nueva profesionalidad docente en contacto, en ligación íntima con el proceso de metamorfosis de la escuela, de afirmación de una escuela pública como un bien común, como un bien público y común.
Y producir la profesión docente es asegurar su desarrollo profesional. Por esta vía, si vamos por esta vía, puede ser que el futuro no tarde tanto en materializarse. Ojalá que así sea. Trabajemos juntos en un futuro que rechaza la desintegración de las escuelas y la desvalorización, la devaluación de los profesores, un futuro que por el contrario se concrete, se desarrolle a través de la metamorfosis de la escuela, a través del fortalecimiento de una nueva profesionalidad docente. Es en la ligación de esta capacidad de transformar la escuela, de producir su metamorfosis y de crear una nueva profesionalidad docente, de producir un nuevo tiempo para los profesores que se va a definir el futuro de la escuela, el futuro de los profesores, pero también el futuro de nuestras sociedades y de nuestra capacidad de vivir en común, en paz, unos con los otros, en paz con la tierra. Mis amigos, mis amigas, muchas gracias por vuestra atención.